Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por el voto de confianza. De lunes a viernes, 6:25 de la tarde en directo, Su Caso en Casa, repetición, 5:30 de la mañana. ¿Sabe cuántos correos respondimos hoy? Respondí más o menos 25 correos. Muy importante que las preguntas sean concretas, qué es lo que desean preguntar, qué necesita, porque a veces nos cuentan una historia muy larga y al final uno dice, ¿y cuál es la pregunta? Entonces, anímense a preguntar, necesitamos saber esto y esto y esto, y escribir los datos que ustedes consideren realmente relevantes para uno poder enfocarse bien y responder de la manera más objetiva posible. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio jurídico, abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Los televidentes nos siguen insistiendo sobre las responsabilidades contractual y extracontractual, sobre todo en accidentes de tránsito, que ocurre con las aseguradoras, cómo opera ese tema, y ese tema, repito, lo vamos a desarrollar con el doctor Sergio Sánchez Salazar. Él es de la firma de abogados Sandro Sánchez, Sergio Sánchez Salazar, quienes manejan además del tema de la responsabilidad civil, el derecho administrativo y la seguridad social. Y ellos están viniendo aquí periódicamente todos los miércoles hablando de estos temas tan importantes. Y doctor Sergio, con las buenas noches, ¿la responsabilidad en accidentes de tránsito es como la más usual? ¿O quiere hablar de ella en términos generales de la responsabilidad civil? Bueno, Juan, buenas noches para ti y un saludo muy especial para todos los televidentes. Desde luego, ese tema de la responsabilidad civil, en especial en la concepción extracontractual, es de una alta incidencia en nuestra área metropolitana. Pues sabemos que las estadísticas son muy sentidas a razón de todos los hechos que se producen por esa situación, ¿cierto? Accidentes de tránsito permanentes y constantes, donde las personas no tienen un conocimiento o no tienen muy precisadas las directrices para proceder y solicitar y resarcir de sus derechos. Frente a la responsabilidad civil extracontractual y extracontractual, la primera está mediada por un contrato, pero esta segunda, que es la más común y frecuente y que hoy le queremos hacer hincapié, tiene como definición ese desarrollo de esa obligación que se genera dado que una persona ha sufrido un daño, ¿cierto?, por otra persona, y que a raíz de eso debe de indemnizar de manera integral. Y que esa situación nunca fue mediada por la preexistencia de un contrato o obviamente el incumplimiento del mismo, sino que son dos personas, como lo he dicho yo de manera global, que no se conocen bajo ninguna circunstancia, que no han tenido ningún vínculo, que no han tenido ningún consentimiento para llevar a cabo tareas, pero por situaciones de la vida se encuentran frente a un accidente y de esa manera surge la relación. Cuando ocurre un accidente, y tenemos que hacer mucha pedagogía con esto, porque cuando ocurre el accidente, ¿cómo hace? Pues obviamente a la víctima le queda muy difícil cuando hay heridos o cuando probablemente alguien fallece. ¿Quiénes deben entrar como a ponerse, digamos, en esa situación de tranquilidad y decir, un momentico, aquí no vamos todavía a conciliar nada, no vamos a tomar decisiones, vamos a revisar con cabeza fría todo el escenario? ¿Qué es lo que debe hacer entonces los familiares, los amigos o quienes lleguen al lugar de los hechos para que no se tomen decisiones a la ligera? Qué bueno ese término empleado por usted, doctor, el de la pedagogía. Esa es la finalidad uno da de esta labor y de esta tarea que se realiza durante este programa. Frente a un accidente de tránsito, indudablemente lo ideal y lo que yo recomiendo es solicitar el acompañamiento del abogado, ¿cierto? Como usted dice, hay situaciones en las cuales se media y se llega a un acuerdo sin tener en cuenta una tasación de un perjuicio ocasionado por un daño o todo ese tipo de situaciones que se podrían concatenar dado el hecho y la persona se puede arrepentir. En algunos momentos ha ocurrido, personas que con un yeso van y dicen, venga, organicemos y le dan una cifra de dinero y en fin, pero posteriormente tienen dentro de ese perjuicio una pérdida de capacidad sentida y hace una referencia muy notoria donde la cifra de recibir es mucho más significativa. Cuando pasan este tipo de cosas, obviamente la víctima está en una situación muy compleja. Está prácticamente, si es factible decirlo, en un estado de indefensión, por ende sus familiares más cercanos. Si hay fallecimiento, las personas que pueden tener esa calidad de herederos. Si el señor está casado, pues su esposa, si tiene hijos, su esposa y su hijo, si vive en unión marital de hecho, pues su compañera permanente.
Si no tiene ninguno de estos, ya se pensaría en sus hermanos o si tiene sus padres vivos, sus padres, en fin, para que lleguen y tengan un acercamiento y hagan una solicitud frente a este resarcir. Pero fundamental siempre tener el acompañamiento de ese abogado para que en la primera instancia que normalmente se desarrolla, que es la audiencia contravencional de tránsito, esté ahí muy al tanto, teniendo como referencia el informe de tránsito. Y con base en este informe de tránsito definir hasta qué grado o hasta qué punto tiene o no responsabilidad en la realización del suceso. Para de esta manera tener el elemento probatorio, uno hay muy sólido, para encaminar un proceso de responsabilidad civil sin perjuicio de lo que se pueda instaurar en materia penal. Hay quienes, doctor Sergio, usualmente cuando tienen una póliza de responsabilidad civil contra terceros, de manera ligera dicen, no importa, venga, yo tengo mi aseguradora y ella responde y puede que no sea él quien tenga que utilizar su póliza porque no fue quien generó u ocasionó el accidente. ¿Cómo medir también eso? Porque es que yo tengo una póliza, pero yo para qué voy a castigar mi póliza porque eso tiene unos puntos, castigarla si en términos objetivos no fue quien generó el daño o produjo el daño. Correcto, Juan, en ese tema de seguro, sobre todo en la actividad de la conducción, que también podemos hacer referencia a que es una actividad netamente peligrosa y que como tal no se tiene en cuenta el elemento culpa, es fundamental tener un seguro, ¿cierto? La idea de este seguro es que blindar y proteger el patrimonio del tomador, que vendría a ser el asegurado y a su vez hasta beneficiario, o sería esa persona que va a trasladar ese riesgo y el acto de indemnizar a ese tercero que sería la aseguradora. Es muy bueno tenerlo precisado dentro de la misma póliza, dentro del mismo contrato, cuál es su clausulado, cuáles son los alcances, cuáles son los montos de la prima, bajo qué modalidad se va a pagar la misma y qué cobertura tiene frente a determinadas situaciones. Es fundamental, Juan, porque te cuento una situación casuística que vivimos en la oficina. Hablemos de ejemplos. Una compañía de transporte del área metropolitana, no me voy a referir a su nombre como tal, tiene el seguro y resulta y acontece que el seguro tiene una cobertura de 30 millones de pesos. Y el accidente, obviamente, frente al perjuicio que se generó, es una cifra totalmente superior. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Si la compañía de transporte quiere proteger su patrimonio, que tenga un seguro que tenga cifras más sólidas, más precisas, porque en materia de reparación los montos son demasiado altos. Aquí hemos hablado de la parte patrimonial y la parte extrapatrimonial, que muchas veces el juez la declara a raíz del juramento estimatorio y de la liquidación que se presenta. Y son cifras muy superiores, sin contar cuando se va a proceso las costas a agencias en derecho, en primera y en segunda, si es del caso. Entonces usted con un seguro que le cubra 30 millones de pesos, usted ya tiene que entrar con su patrimonio a colocar el excedente. A responder. Entonces no tiene ninguna fundamentación. Se reitera, la actividad de la conducción es peligrosa y si usted desarrolla transporte público, con mayor razón tenga un muy buen seguro. ¿Por qué nos falta tanta cultura en materia de pólizas de responsabilidad civil? Somos como muy informales a la hora de tener presente ese tema. ¿Qué nos está pasando? Yo vuelvo a reiterar el término que utilizaste, el del fundamento pedagógico, que la gente adquiera esa conciencia a raíz de la educación, que tenga muy bien definidos los lineamientos del por qué sí o del por qué no, y que ya de manera libre y voluntaria tome esa decisión. Pero imparentablemente en el desarrollo de la actividad de la conducción, pues todo lo que sean vehículos automotores, desde luego, deben de tener un seguro, independiente de ese seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que es el SOAT, que aquí hemos hecho referencia, que es aquel que básicamente va a proteger a la víctima en lo concerniente a una atención clínica integral, pero tener un seguro, que ese sí es de responsabilidad y todo riesgo, ¿para qué? Y porque en cualquier momento un accidente le pueda acaecer a cualquiera, más aún desarrollando esa actividad. Leyendo hace poco al doctor Tamayo, que en Antioquia, digamos, como dicen los muchachos, es el duro en el tema de seguros. Por ejemplo, en Europa es obligatorio el seguro de responsabilidad civil contra terceros. No sé si allá funciona el SOAT también. Pero Tamayo, el doctor Tamayo, decía que esa podría ser si fuera obligatorio, sería una carga impositiva muy alta para los ciudadanos colombianos donde hay tantas dificultades económicas. ¿Cuál sería entonces, digamos, la sana decisión para que haya coberturas? Y obviamente, porque es que estamos en las calles todos los días, en motos, en carros, transporte público y tantos accidentes que ocurren.
Bueno, Juan, muy respetuosamente frente a la manifestación, ese tema tiene mucho de largo y mucho de ancho. Y en materia de doctrina, sobre todo en estos temas, cada quien emite su concepto de acuerdo del lado en el que se encuentre. Cuando uno está con el toro tiene una concepción y cuando está en la tribuna tiene otra, ¿cierto? En lo que concierne a mí en materia personal, yo no creo que las aseguradoras se vayan a arruinar o a perder o vayan a incurrir en liquidación, porque todo el mundo se le genera esa obligación de tener un seguro, todo riesgo. Me parece que normativamente, y es mi opinión muy personal y muy respetuosa, normativamente se debería de generar esa norma, ese imperativo, en el que se obligue a toda la persona que tenga vehículo de determinadas características a tener un seguro. Mira la incidencia de accidentes que hay en la ciudad, eso todos los días estamos hablando de una cifra alarmante. Exacto. Eso se está diciendo que hasta en el área metropolitana hay 97 accidentes al día y el porcentaje más alto, ¿quiénes incurren? Las motos. ¿Y quién quiere asegurar una moto? Complicado. Nadie. Y en un país, estamos en un país en vías de desarrollo, es uno de los medios de transporte 1A, más usado pues por toda la población. Entonces, ¿cómo se va a blindar? ¿Cómo se habla de un Estado social de derecho que es garante y que siempre quiere generar el bienestar a la ciudadanía? Si de manera voluntaria no procede, entonces de manera obligatoria hagamos esto con el fin de que entre todos nos protejamos. Porque mira que uno sale, Juan, y uno está en el desarrollo de sus actividades del día a día y llega un joven o XY persona en una moto y lo arrolla a uno, le genera unas lesiones, están incapacitados 6 meses, un año, lo que sea. Se ha enredado. ¿Cuándo va a responder? O sea, me cambiaste la vida y no tenés un seguro, claro. No tenés nada como indemnizarme o ayudarme a resarcir o a salir de esta situación tan incómoda. Pero ¿quiénes fallan más en el tema de la protección en el seguro de responsabilidad civil? Los conductores de vehículos particulares, servicio público, motos, porque es que también hemos satanizado las motos y la moto es un servicio público que es económico, es rápido, es útil, pero usted dice, bueno, ¿y quién asegura el tema de las motos? Que esa es otra situación. Sí, sin lugar a dudas, con lo expresado por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el incidente y el porcentaje más alto lo tienen las motos. Indudablemente. Las motos en Medellín, sí, en el área metropolitana, corrijo, son las que han incurrido en más incidentes y accidentes a raíz de la actividad de la conducción. ¿Y poca asegurabilidad? Casi nula, porque lo único que ellos tienen es lo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que en muchas oportunidades ni lo tienen. Es más, incurre en un tema ya jurídico como es la legalidad, digámoslo así, de la posesión de ese vehículo automotor. Muchas personas tienen la moto, la poseen, se han transitado y se la compraron a determinada persona y está a nombre de alguien totalmente distinto. Entonces ni siquiera dentro de los traspasos se configuran, pues, entonces hay una situación bien compleja. Yo conduzco la moto, pero la matrícula está a nombre del señor X, y entonces ahí se genera, exactamente. Cuando llaman a responder al propietario, dice que yo no era el que conducía, entonces ¿cómo voy a responder? Por el solo hecho de ser propietario. Es una situación muy complicada. En Cali nos ve muchísimo, doctor Sergio. Vamos con don Jaime, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Quisiera hablar sobre, no es sobre seguro de carro, sino sobre un seguro de vida. ¿Sí se puede? Claro, bien pueda. Mira, es que teníamos un seguro, mi mamá tiene un seguro de vida con Sura, no sé si se puede, bueno, ya lo dije el nombre. Ya digo el nombre, ya sí. Siga con la pregunta. Pasamos de una cuota de 190.000 a una cuota de 700.000 pesos. Entonces tuvimos que cancelar el seguro. Nos dijeron que era porque la señora ya tenía 80 años y que había que subirle la cuota, la prima. Pasamos de un seguro llamado vida entera a un seguro llamado vida entera. Entonces, cuando fuimos a reclamar, dijeron que ellos no devolvían la plata que estuvimos pagando durante 14 años, que porque eso no era una cuenta de ahorro, era un seguro de vida y que esa plata pues se había perdido, que no iban a devolver nada. Quisiera saber si eso es válido. Ya, don Jaime, uno tiene que revisar algo aquí que es muy importante en las aseguradoras, las exclusiones. Sí. Esa letra donde uno a veces no revisa el contrato de seguros, sí. Las exclusiones que cubre y que no cubre, sí. Porque eso de que aumentan, sí, dependiendo del alto riesgo y la vida probable de la persona, y eso sí, no sé si el doctor Sergio quiere ampliar un poco, porque hoy estamos hablando de responsabilidad civil, pero el tema de seguros es también válido. Sí, correcto, con el saludo muy especial para el señor Jaime. Hombre, con ese tema de seguros también hay mucho de qué hablar, y sería importante en algún espacio organizar y direccionar a la persona, lo que habla de las situaciones excluyentes, de las preexistencias y las situaciones cambiantes que generan que la aseguradora como tomadora de riesgo empiece a tomar medidas y a variar el monto de esa prima. Fundamental mirar esa póliza pues, y analizarla pues, a la luz de la ley
frente a ver los clausulados en qué sentido, en qué forma generan un beneficio o un detrimento. Pero sí es complejo cuando una persona adquiere un seguro de vida aquí en Colombia, según la edad, según esos riesgos, según la condición física, fisiológica, biológica que tenga la persona, asume un monto y un valor del mismo. Básicamente como ese tema. Porque pues, me van a perdonar la opinión, pero el negocio de la aseguradora es que se asegure quien no necesite en teoría el seguro, que esté sano, que no tenga ninguna dificultad, preexistencia, podemos decir una enfermedad crónica. Usted va a pedir en este momento una prepagada o una póliza específica de seguros y si usted tiene una enfermedad crónica, inmediatamente dicen, no señor, usted no califica y tienen toda la potestad. Muy importante leer eso además, porque qué bueno porque preparemos ese tema, porque en muchas partes nos dicen, venga, no va a comprar el microseguro, vea, la póliza de 10.000 pesitos, y usted dice, ve, una póliza en 10.000 pesos, y cuando ocurre el accidente le dicen, qué pena, pero es que eso no lo cubría esto, Sí, esto, claro. esto, y viene el problema. Claro, recuerda que en alguna oportunidad hablamos aquí de que incluso la Corte se manifestó frente a un suicidio de una persona y dijo de que el hecho de que se haya suicidado no quiere decir que estuvo buscando la forma de estafar o de generarle un perjuicio a la aseguradora. De defraudar. ¿No? De defraudar es el término. Por Dios. Otra situación que se maneja con los seguros en Colombia a la luz del comparativo con lo que se desarrolla en Estados Unidos de Norteamérica es que en Estados Unidos sí es un ahorro. Usted tiene su seguro de vida y va haciendo un ahorro, pero aquí única y exclusivamente se paga la póliza si usted inmediatamente el periodo de tiempo que le determinen por el pago de esa póliza, sea un año, que es casi lo normal, no ha vuelto a pagar, no se activa para el siguiente año. Pero en ningún momento le hacen una devolución de los saldos o los pagos de ese seguro. Es como llegar uno de pronto a un caso hipotético y decir, no, es que yo llevo 20 años pagándole a la EPS y nunca la he utilizado porque nunca me he enfermado, devuélvame la plata. Entonces la EPS le dice, no, eso no funciona así. Sí. Funciona en el sistema pensional, que es otro cuento muy distinto. Muy distinto, sí. Vamos a ir a la pausa, doctor Sergio, y durante la pausa ustedes televidentes, quienes tengan dudas con todo esto de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, para que sepan dónde están las oficinas del doctor Sergio, el doctor Sandro, vamos a la pausa y ya regresamos. Para ubicar a los doctores Sergio y Sandro Sánchez, manejan todas las especialidades del derecho, el civil, el comercial, familia, laboral, seguridad social y pensiones y administrativo. La oficina del centro está ubicada en la calle 49, número 5021, oficina 2507, edificio del Café, teléfono 512-6355. Si nos vamos para la oficina del Poblado, ella está ubicada en la calle Primera Sur o 1A Sur, número 43A25, edificio Colmena. Primer piso, teléfono 266-0520. Y si queremos ir a la oficina del Centro Comercial Los Sauces, esta está ubicada en la carrera 65, número 49B21, local 104, Centro Comercial Los Sauces, teléfono 260-9341. Estos datos son sumamente importantes, oficina en el centro de Medellín, en el Poblado y muy cerca a la oficina de Colpensiones de Colombia con la 65. Bueno, y continuamos hablando sobre la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, sobre todo en accidentes de tránsito. Estos detalles para recordar, para que tomemos atenta nota, mucha atención. Las consecuencias de un accidente pueden ser de carácter administrativo, civil y penal. La responsabilidad administrativa se da al violar una norma de tránsito y conlleva a la aplicación de una multa o una amonestación. La responsabilidad civil procura establecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el de la víctima. El afectado, con base en los lineamientos del Código Civil, puede entablar una demanda en un proceso civil ordinario ante un juzgado civil, con la firme intención de proteger los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales afectados. Los daños patrimoniales son los daños emergentes y el lucro cesante que corresponden a los gastos en los que se incurre para establecer el bien. Por ejemplo, el valor de la reparación de un vehículo de servicio público y por otro lado corresponde al bien económico que deja de ingresar debido a que el vehículo se encuentra varios días en el taller y no puede producir.
Los daños extrapatrimoniales son los perjuicios a bienes protegidos jurídicamente y que son valorados de acuerdo a los conceptos jurisprudenciales de la Corte y del Consejo de Estado. Y tenemos llamada, doña Luz Mary desde Palmira Valle, buenas noches. Buenas noches, doctor, para felicitarlos por su programa. Muchas gracias. Y que muchas gracias por la oportunidad. Quien pueda. Doctor, lo que pasa es que mi esposo va a cumplir 7 meses ya de fallecido en un accidente de moto, pero entonces nosotros mandamos los papeles para el seguro de la moto y ya y nos devolvieron los papeles, pero ya vienen como volteados, como diversificados, no sé. Dice, en vez de decir el nombre de la esposa, que soy yo, dices el nombre de mi hija. Como alterada, ¿usted siente que alteraron la documentación? Yo creo que sí, porque es que no tenía, porque nosotros los mandamos los papeles en regla, todo bien. Pues ahí puede haber también un delito, doctor Sergio, en materia penal, si eso se logra comprobar. Pero su pregunta, más allá de si alteraron o no los documentos, es que han respondido, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es que ahora pues ya nos exigen, es un papel de la fiscalía, pues de la difusión de muerte, ¿cierto? Que pero lógico. que tiene que ser directamente de Bogotá. Nosotros tenemos una, pero fue la que nos dieron aquí en Palmira, pero que esa no nos sirve. Pues el tema de la defunción, pues obviamente eso hay que certificarlo, porque de qué otra manera habría la forma para poder establecer el daño y las responsabilidades, doctor Sergio. Con el saludo muy cordial para allá a la señora en Palmira Valle. Ese tema es muy álgido y muy crítico. Mire que fallece el señor a raíz de un accidente de tránsito, ¿cierto? La norma tiene establecido que el SOA debe entregar un monto a raíz de ese fallecimiento que se configure por el accidente de tránsito. Y las autoridades nacionales, en cabeza de la Fiscalía, Medicina Legal, debe de entregar un dictamen, ¿cierto?, en el lugar de ocurrencia de los hechos que diga el fallecimiento del señor fue a razón y en consecuencia de ese accidente de tránsito. Es un tema muy álgido y muy crítico, doctor, porque en algunos momentos se han hecho esas valoraciones y esas determinaciones, y Medicina Legal, fundado en un tema científico, dice de que la persona no falleció por el accidente de tránsito, sino que en el momento que iba conduciendo le estalló un aneurisma o le dio un paro cardíaco. Y rompen todo el nexo causal. Exactamente, entonces se desliga y el perjudicado, aparte de la víctima, es la familia que tiene como su entorno, que de una u otra manera con ese resarcir se mitiga un tanto el dolor. Son temas que uno muchas veces entra a impugnar, con dictámenes periciales de médicos legistas especialistas en el tema, lo busca uno y lo sienta, porque es muy complejo que yo me choque en el carro, en la moto y muera, y que alguien me diga que no, que él no murió por el golpe, por el infarto, sino que porque a él le dio que un infarto, o en fin, pues es muy complejo. O sea, el hecho es definitivamente muy notorio y muy sólido. Otra situación, ella hace una invitación muy sentida y la manifiesto aquí en el programa, con todo cariño. Siempre frente a ese tipo de actos, acérquense donde un abogado. Yo siempre hago la invitación de que nos pidan cita. Incluso en este momento hay una persona que está recepcionando las llamadas en el 512-6355. ¿Por qué? Porque aquí la justicia en nuestro país es rogada, y si no es con la intervención de un abogado conocedor en el tema, que tenga el poder y que lo haga de manera firme, no procede, no prospera. Mire lo que le acaba de pasar a la señora. La tienen volteando, entonces que la esposa aparece ahora en la hija, los papeles alterados, y entonces traiga algo de Bogotá, y que tiene que ver Bogotá con Palmira, que es donde ocurrió el accidente. Son muchas cosas. Vamos a hacer hincapié en sus redes sociales. Usted me ha dicho que quiere que la gente comparta, que pueda entrar a las redes sociales. ¿Cómo entramos a las redes sociales de Sergio y Sandro Sánchez Salazar Abogados? Ahí está Instagram, Facebook y Twitter, están como Sandro_al_piso Sergio Sánchez Abogados. Ahí está para que nos acompañe. Hay una persona que está encargada de esa tarea, una community manager, que hace una excelente labor y que inmediatamente te da precisión y nos hace el acercamiento, porque es de nuestro equipo de trabajo, para nosotros proceder con las personas y darle respuesta a sus inquietudes. Bueno, agradecemos al doctor Sergio Sánchez por estar con nosotros. Vamos a seguir haciendo esa pedagogía sobre la importancia de saber qué hacer en los accidentes de tránsito. Preparemos un tema de seguros, atendiendo precisamente las inquietudes de los televidentes. Muchas gracias al doctor Sergio. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia, como nos gusta siempre, te ve en grande.